Ahí estamos. Queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, pues juntos, más allá de la hora que nos estemos viviendo y quizá más allá del tiempo. Juntos para hacer algo que quizás hemos olvidado demasiado a menudo, que es bailarle a la vida. Eh, y bailarle no de cualquier manera, sino con entusiasmo, con esa fuerza interior, con esa energía psíquica que no se ve, pero que nos mueve desde dentro y con alegría, como me gusta saborear, son las alas del alma, con el corazón dispuesto. Podemos compartir conciencia, que es algo bonito, sugerente, casi inaudito hoy en día, y podemos ir un poquito más allá y compartir vida. Lo que aparece cuando hacemos esto ya no es solo conocimiento, es algo más íntimo, más humano y más verdadero. Así que hoy en este espacio queremos ser eso, un lugar donde la vida se comparte y me voy a permitir hacer algo un poco especial. Emilio Carrillo, además de agradecer tu presencia, te voy a pedir que juguemos. ¿A qué? Dirás tú, pues a que te desdobles, porque ya que a nadie le extrañaría que lo hicieses después de más de 100 libros. Y ahora más en serio, te pido que por un momento seas tú, pero también el mapa que has ido dejando en tus obras. Porque como decía Cristo Jesús, por sus obras les conoceréis. Y en tu caso, Emilio, tus obras no son solo libros, son auténticos mapas de conciencia. Si alguien hoy en día quisiera empezar a caminar contigo, le sugeriría, me atrevería a sugerirle una pequeña ruta, una entrada suave, una puerta de casa, por ejemplo, el tránsito o qué hay después de la muerte, porque ahí ocurre algo muy hermoso, que no solo se abre la mente, sino que se disuelve el miedo. Y cuando el miedo se afloja, la puerta se abre. ¿Y qué encontramos dentro de la casa? Pues quizá el corazón de tu visión, conciencia, el ser humano y su realidad, donde se desvela algo clave, que no somos solo lo que creemos ser y que la humanidad está transitando desde una conciencia egoica a una conciencia de unidad. Y luego aparece algo más profundo, Dios, no como algo externo, no como un ente lejano, sino como la realidad íntima de todo lo que existe. Y si uno quiere ir hacia adentro de verdad, ahí está el trabajo interior en tus obras como Conócete a ti mismo, el corazón del ser, donde ya no leemos, sino que empezamos a mirarnos. Y desde ahí la expansión, la sabiduría de Dios escondida, los códigos ocultos, la humanidad y sus destinos antropogénesis, donde la mirada se vuelve colectiva, evolutiva y profundamente esperanzadora. Si tuviera que resumir en tres claves todo esto, diría la muerte no es el final, la conciencia es la base de la realidad y la humanidad está despertando. Así que este es el personaje y el alma que tenemos hoy aquí. Emilio Carrillo, no sé si me he dejado algo importante, tú nos dirás, pero queremos seguir caminando contigo. ¿Cómo estás hoy, Emilio? ¿Cómo está ese corazón que tanto compartes? Pues querido Juan Luis, antes que nada, muchas gracias por abrirme tu casa, por abrirme las ventanas de tu canal y a través de tu canal de todas las personas que se acercan a él. Es un privilegio el volver a estar contigo. Te lo compartía antes en privado, ya son muchas las citas que hemos desarrollado, los diálogos que hemos desplegado y seguro que hoy pues también será un diálogo lleno de belleza y lleno de entusiasmo. Y por supuesto también transmitiendo esa paz y ese amor que tú sueles transmitir en todo lo que haces y en los encuentros y los diálogos que lanzas por tu canal. Y has hecho una aproximación muy acertada a lo que es la línea, por así decir, evolutiva también de los libros que he ido publicando. Es verdad que ya, si mi memoria no falla, son 104 libros los publicados, llamando libros publicados a los que tienen todos sus avíos, es decir, tienen el código ISBN, etcétera, etcétera. Y es cierto, querido amigo, que hay una treintena larga, casi 40, que se corresponden con la época en la que yo estaba en otro plano de conciencia, en otro estado de conciencia. Son libros de economía, de hacienda pública, de desarrollo local.
libro de cuando andaba en la docencia universitaria, pero hay un momento determinado donde hay un giro en mi vida, es febrero del año 2000 en concreto, y lo espiritual, lo consciencial vuelve a aparecer. Había estado en la adolescencia, pero vuelve a aparecer. Yo tenía por ese momento de la vuelta 42 añitos iba a cumplir. Y a partir de ahí, poco a poco, cada vez más, lo que modestamente podemos llamar espiritualidad, conciencia, pues ha ido llenando mi vida y a partir de ahí los libros que he ido publicando. Y ciertamente en los libros que he ido publicando hay también un momento culminante. El primer libro que publico lo has citado tú, Los Códigos Ocultos, que es del 2005. A partir de ahí, pues ya van apareciendo otros libros como Buscadores, que es del año 2009. Y hay un momento muy importante en ese camino que estaba recorriendo, que es cuando un accidente me lleva a vivir una experiencia cercana a la muerte. Eso ciertamente no fue el principio de mi sendero espiritual, pero sí fue un empujón, es decir, la vida, la providencia me dio un empujón enorme. Y ese empujón me llevó a tratar asuntos como el que has citado, el libro Dios, y por supuesto también, ya que lo había vivido en primera persona, interesarme por eso que denominamos muerte. Y ciertamente tú lo has recalcado especialmente, y es lo que yo ahora voy a hacer también en la respuesta a tu pregunta. Ciertamente, todo lo que tiene que ver con la muerte, o con lo que hablamos y pensamos como muerte, es un asunto crucial para entender la vida y para vivirla. Y por supuesto en el camino espiritual. El que teme la muerte no puede vivir la vida. El temor a la muerte conlleva, Juan Luis, en mi modesto entender, temer a la muerte hace que vivas temiendo a la vida. Porque claro, si temes la muerte, si la muerte de alguna forma sospecha que es como un final, pues entonces, ¿qué sucede? Que vives la vida con miedo, porque parece que la vida es una francotiradora, ¿verdad? Que en cualquier momento te va a dar el susto, bien a ti mismo o bien a alguno de tus seres queridos, ¿no? Entonces se vive la vida con recelo, se vive la vida con mucha cautela y no permitimos que nos abra. Cuando vamos percibiendo, cuando vamos entendiendo la gran verdad de lo que todos los grandes maestros y maestras han expresado con claridad, y es que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Cuando vamos dándonos cuenta que el ser humano, tú, yo, cualquier ser humano, es una perfecta conjunción de una apariencia perecedera, nuestro pequeño yo, efímero, emocional, físico, mental, pero también de una esencia imperecedera, una dimensión álmico y álmico espiritual que ha encarnado en el pequeño yo, ha encarnado, como a mí me gusta decir, en el coche, el conductor imperecedero que encarna en el coche efímero y perecedero para experienciar la vivencia humana. Y que la muerte no existe, seguimos siendo, siempre somos. Estamos ahora con envoltura, cuando se produce la muerte, seguimos siendo, pero sin envoltura. Y a partir de ahí, todas las grandes tradiciones espirituales, todos los grandes maestros y maestras nos han enseñado que la vida continúa, que la vida es un continuum. Y podríamos decir que estamos convocados en la relación de obras que tú has hecho, para terminar de responder a tu pregunta. Es cierto que cada vez más ha ido apareciendo, emergiendo con mucha fuerza la figura de Cristo. Y ha habido últimos libros que narran o intentan acercar al lector su sabiduría, sus enseñanzas, ¿no? Y hay una expresión en Cristo que le dirige a sus discípulos que es no probar la muerte. Hay entre vosotros, le dice Cristo a los discípulos, aquellos que no van a probar la muerte. No probar la muerte en sentido teológico y metafísico puro, ¿qué es lo que significa? Tomar conciencia de que la muerte no existe. Ahora soy con envoltura y cuando este tal Emilio deje de funcionar, sigo siendo sin envoltura. Y lo que soy, el ser, la conciencia, no cambia. Si integráramos eso plenamente, no habría muerte, habría simplemente fases de nuestra existencia donde estamos encarnados y donde no estamos encarnados. Y eso nos ayudaría a vivir la vida, como decía antes, con con una pasión, con un entusiasmo y sin miedo, que es como hay que vivirla
para no convertir la vida, como suele pasar en esta sociedad, en un acto de supervivencia. No, esto no va de sobrevivir, esto va de vivir y para vivir, entre otras cosas, hay que temer, hay que perder el miedo a la muerte. Maravilloso, Emilio. Gracias por, por relatarnos de propia mano ese recorrido tan agradecido, por lo menos por mi parte y por la parte de tantas personas. Tenía pensado hacer un recorrido del trayecto que hemos llevado en estas charlas, en estas encuestas sobre la tecnología de conciencia aplicada a la salud. Eh, Recuerdo, sobre todo, que esta tecnología no es externa, que no es futurista, que no está reservada a unos pocos, que es inherente al ser humano y que aparece, pues como tú mismo dijiste cuando empezamos a vernos, no como partes aisladas, sino como un flujo vivo en relación con todo, personas, animales. Eh, También comentamos en la primera reunión que la salud no se puede sostener sin una visión trascendente de la existencia, que cuando olvidamos ese sentido nos desconectamos, perdemos la energía y entramos en una inercia vital, pues quizás muy activa por fuera, pero muy vacía por dentro. Ahí emergían el Dharma, el discernimiento, hablamos de todo eso. En el segundo encuentro descendimos un poquito más hacia el corazón, nos detuvimos en el amor, pero no como emoción, no como concepto, sino como principio creador, como un campo relacional, un espacio invisible donde todo se encuentra, donde se reconoce y se transforma, revelando esa unidad que parecía separada. Y desde aquí algo muy hermoso, comprender que el cuerpo no es un enemigo ni un error, sino un interlocutor, es decir, que cada síntoma puede ser un mensaje, un puente invisible, decíamos así en el último encuentro, entre la personalidad y entre lo profundo, en esa dimensión álmico-espiritual que tú hablabas antes. Y que la salud, más que ausencia de enfermedad, es presencia consciente. Exploramos ya casi para acabar algo muy humano, los códigos de lectura, como incluso cuando hablábamos en el mismo idioma y poniendo el ejemplo con mi mujer, pues que muchas veces no nos entendemos y ahí se abría una invitación profunda a cuidar desde el alma nuestro estado vibracional, empezar a comunicarnos desde el núcleo de nuestra existencia y esa dimensión álmico espiritual, melones que intentaremos seguir abriendo hoy y quizás en días sucesivos. Y por último, nos adentramos en algo muy esencial del ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, en esa tríada que decíamos o decías que están presentes en todo lo que existe de modo holográfico y que cuando se reconocen, se vigilan y se integran, permiten esa comprensión real de la vida que te permite vivirla con esa plenitud de la que a veces pues carecemos y con salud que forma parte de esa plenitud. Bueno, terminando. Emilio, sé que es difícil recordarlo todo con tantas entrevistas como tienes, pero resumiendo el resumen, ¿cuál es para ti la esencia y la importancia de este camino que estamos recorriendo? Has hecho un bello compendio de los muchos asuntos que hemos ido desgranando en nuestros encuentros. Y al hilo de esta pregunta que formulas, yo diría que hay como un horizonte, pero un horizonte que no es que esté lejano, es un horizonte que nos debe impregnar ya, ¿eh? Es un horizonte hacia el que caminamos, pero que también tiene que estar en el aquí y ahora, en nuestro momento presente, y en el avance hacia ese horizonte que nos tiene también que impregnar ahora, una gran herramienta de la conciencia, ya que ya hemos compartido acerca de las tecnologías de la conciencia, etcétera, etcétera, una gran herramienta de la conciencia. Voy a hablar, por tanto, voy a responder a tu pregunta, por tanto, con brevedad, pero intento hacerlo con hondura, haciendo mención al amor y al discernimiento. El amor y el discernimiento. Yo diría que el amor es el horizonte, es como la estrella polar, para expresarlo más gráficamente, hacia la que debemos estar siempre orientados, el amor. Y un amor además que debe impregnar nuestro aquí y ahora, nuestro momento presente. No el amor solo como destino, sino también el amor como camino y como paso a paso de nuestro presente. Y claro, cuando hablamos de amor, tenemos que centrar la idea.
Creo que en nuestros diálogos lo hemos ido modestamente, humildemente, lo hemos ido centrando. Yo creo que el amor que debemos tener ahí como brújula, como orientación, como estrella polar, impregnando también cada paso de nuestro camino, es ese amor del que nos habla Juan, el evangelista, pero en una de sus cartas que hay en el Nuevo Testamento, concretamente en la primera de sus cartas. Porque en la primera carta de Juan se dice algo que es clave, clave, para entender la vida, para entender la existencia, para entendernos a nosotros mismos y para entender lo que significa precisamente la experiencia vital. Dice esta carta primera de Juan a propósito del amor. El amor es de Dios. Quien no conoce el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese amor es al que tenemos que aspirar, ese amor profundo, ese amor verdadero, ese amor que todo lo llena, ese amor que, como muy bien enseñaba Agustín de Hipona, conlleva un orden, el ordo amoris lo llamó él, el orden del universo, el orden del cosmos, el amor. Un amor que efectivamente es divinal. Y ese es el amor al que tenemos que aspirar. Y ese es el amor que nos debería impregnar. Los sabios de la Grecia clásica, cuando hablaban de amor, hablaban de cuatro tipos de amor para diseccionarlo adecuadamente. Y hablaban de que hay el amor con el arquetipo de ágape, el amor de filia, el amor de eros y el amor de soque. Y el amor primero que ellos citaban como el más crucial, ágape, ágape, es este amor divinal, es este amor de Dios. Ese amor de Dios que cuando explosiona en nosotros hace que nuestro verdadero ser emerja y que vivamos realmente, realmente en la presencia de lo que somos. Mi admirado y querido, como tú sabes, San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, con la humildad que lo caracteriza, pero se atreve a decir algo muy, muy potente que en nuestra estrella polar deberíamos tener presente como ejercicio de vida, porque él dice en su cántico espiritual que ya no tengo otro oficio porque ya solo el amar es mi ejercicio. No hacía referencia a Eros, no hacía referencia a Filia, no hacía referencia a Sóquer, hacía referencia a Ágape, a ese amor que es de Dios, porque Dios es amor. Y sé que esto puede parecer en esta sociedad en la que nos encontramos, en este mundo distópico, convulso y lleno de removimiento y todo muy acelerado, pueden parecer palabras, palabras, pero no son palabras, son obras, son actos, son gritos del alma que nos deben impregnar, que nos deben llenar y que, repito, nos deben seguir de estrella polar para orientarnos, pero también impregnar nuestro presente. Y en ese avance, hacia esa estrella polar, el discernimiento como instrumento, el discernimiento como herramienta, un discernimiento al que podemos acceder a través de algo tan sencillo de expresar y tan potente de llevar a la práctica como lo resumió Cristo Jesús. Porque él hablaba con insistencia del discernimiento y cuando hablaba del discernimiento nos decía que para que el discernimiento no se impregne se precisa una visión trascendente de la vida y de la existencia. Punto uno. Mira más allá. No te apegues a lo superficial. No te quedes en la apariencia. Ten capacidad de abrir tus ojos, tu alma, tu corazón a la esencia que está más allá de la apariencia. Supera el alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural. El término pecado etimológicamente significa precisamente alejamiento. Sal del alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural. Que lo divinal y lo sobrenatural se abra ante ti, que tenga capacidad de compartirlo, porque cuando perdemos la percepción de lo divino, lo dijo a principios del siglo XX muy, muy acertadamente y muy concisamente Rudolf Steiner, él decía, perder la percepción de lo divino es una enfermedad. Pero dice, no, no, esto no es una metáfora, no, es una enfermedad física, porque cuando no tienes una percepción de lo divinal, cuando te alejas de lo divinal y de lo sobrenatural, cuando no tienes la percepción de lo divino, eso te afecta,
te afecta emocionalmente, te repercute mentalmente, te impacta vital y anímicamente y también físicamente, con lo que él decía, y es una enfermedad que no curan los médicos porque muchos de ellos la sufren, porque muchos de ellos la padecen. Bueno, pues visión trascendente de la vida y de la existencia. El primer pilar del trípode para que el discernimiento se vaya haciendo en nosotros. El segundo pilar, la segunda pata de ese trípode, sed de verdad, sed de verdad. No es la búsqueda de la verdad, sin más, no es tener sed de ver lo real, de entender también y de discernir. De ahí viene la palabra precisamente discernimiento. Lo dice muy bien Cristo Jesús cuando indica, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero claro, hay que buscar y hay que llamar. Y debemos tener la seguridad, porque nos lo garantiza ni más ni menos que Cristo, de que si buscamos, hallamos, y que si llamamos, se abre. Pero hay que tener esa sed de verdad, hay que no conformarse con los sistemas de creencias que nos indica esta sociedad, no conformarse con lo primero que llega a nuestra cabeza cuando nos enteramos de algo, leemos algo o llega a nosotros cualquier cosa. No, 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 hay que ahondar, hay que profundizar. Y esto no hacerlo como esfuerzo, sino como gozo, como disfrute. En la sed de verdad es precisamente gozo, es el entusiasmo de que se vayan abriendo esas puertas, se vayan abriendo esos caminos, ¿verdad? Y junto con la visión trascendente espiritual de la vida y de la existencia y la sed de verdad, la tercera pata del trípode, la modestia, la humildad. También hay una frase de Cristo que es para comérsela la frase, cuando dice, gracias Padre, porque has ocultado estas cosas a los que se lo dan de entendido y se lo has mostrado a la gente sencilla, los prepotentes, los que van por ahí creyendo que, los que se la dan que saben mucho, los expertos que hoy abundan por un lado y por el otro y no son capaces de ver más allá de lo que está ahí delante, no tienen percepción trascendente, no tienen mirada profunda de la esencia. No, no, ese no es el camino. El camino es la sencillez. La sencillez no es ser analfabeto, no es ser tonto, no. La sencillez es que cuando de verdad tienes sed de verdad y vas ahondando en ese camino, te va impregnando la modestia. Tú fíjate ese gran maestro que fue Sócrates, al que se le atribuye la famosa frase, solo sé que no sé nada. Vamos a ver, ¿cómo que no saben nada si todo el mundo lo sabe? Eres un sabio, ¿cómo que no saben nada? Hay que tener siempre esa humildad, hay que tener siempre esa sencillez presente. Y cuando la visión trascendente de la vida, la sed de verdad y la humildad, la sencillez va apareciendo en nosotros, el discernimiento se va haciendo. Y el discernimiento nos va mostrando que en la vida nada ocurre por casualidad, que la vida está llena de causalidades, de señales, de sincronía, que en la vida todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué, que la vida siempre nos abraza, que la vida se despliega delante nuestra en patrones, que la vida siempre, siempre nos está regalando lo que necesitamos álmicamente para nuestro desenvolvimiento espiritual. La mente, eso que la vida pone por delante, la mente puede llamarlo negativo, positivo, pero no, siempre, siempre es lo que corresponde. Volvemos al San Juan de la Cruz, el papel de las noches oscuras, también las noches oscuras. A veces la vida la pones por delante, esas noches oscuras, pero tiene un sentido profundo como factor de impulso, como factor de empuje de nuestro sendero espiritual y consciencial. Entonces, en definitiva, creo que amor y discernimiento, el amor como algo que nos impregna constantemente y a su vez es la estrella polar hacia la que debemos estar orientados, y el discernimiento como herramienta potentísima y crucial para ir avanzando en este precioso camino. Pues muchísimas gracias, Emilio. Desde ese amor, desde ese discernimiento que está impregnado en sencillez y desde esa sencillez y desde esa búsqueda que citabas, pues yo te puedo atestiguar lo siguiente. Mira, he estado
en infinidad de partos de animales, en mi condición de veterinario, y en 5 partos humanos en condición de padre. Y he vivido, pues eso, el dolor, la sangre, la catarsis que se produce, la alegría, si todo va bien, incluso el éxtasis cuando tienes a esa criatura piel con piel, como me tocó la última. Pero en ninguno de los casos he visto que vengan con libro de instrucciones, ninguno de ellos ha traído tal cosa, ¿no? No obstante, en el recorrido consciencial, llamémoslo así, del ser humano, como especie, pues nos trae un libro virtual sobre qué es lo más importante de lo más importante, lo cual tiene su importancia para que los árboles del exceso de información que tenemos hoy en día, Emilio, nos impidan ver el bosque de la vida y de la salud en este caso. Entonces me voy a atrever, a señalar 2 instrucciones, dos, que al menos para mí son esenciales, para que luego tú las ordenes, las amplíes, las pongas patas para arriba. Son las siguientes. La primera instrucción sería esta: darnos cuenta de que el ser humano actual muchas veces vive como un zombie a la intemperie, es decir, reaccionando automáticamente a programas que no ha elegido, creencias, condicionamientos, inercias que se instalan poco a poco hasta que ya dejamos de cuestionarlas. Y claro, si la mente es programable y está programada, hay una pregunta que quizás debiéramos de hacernos continuamente. ¿Quién está programando mi mente ahora mismo? ¿El entorno o la conciencia que soy? Y la segunda instrucción, Emilio, que para mí completa a la primera, sería recordar algo muy sencillo que tú recuerdas continuamente, y es que no somos solo ese personaje zombie, sino que nace y muere, sino somos también ese ser trascendente que no conoce la muerte, y el conflicto pues aparece siempre que nos olvidamos de lo segundo y nos identificamos con lo primero, y de ahí el miedo, el vacío, esa sensación de no llegar nunca a nada. Y quizá un primer aprendizaje sería este: pasar del drama a la divina indiferencia, es decir, contextualizar desde el alma. Y ahí tengo una propuesta que es una derivada de estas 2 leyes que te digo que para mí son lo más importante de lo más importante. Empezar a dirigir nuestra mente no desde el miedo, sino desde el propósito, desde esa realidad primordial. Y la revolución ha de ser consciente de uno mismo, porque cuando estás en lo que en ti observas sin juzgar, estás en los terrenos del alma, sintonizando después esa cualidad que queremos que nuestra personalidad, que el personaje ejerza, que es además que el cuerpo te lo dice, lo que te entusiasma, lo que te da paz. Y ahí va la pregunta. Mire, ¿cómo ordenarías estas 2 claves, esta derivada? Y si añadirías algo a este, ¿cuál es lo más importante de lo más importante? Pues tal como lo has expresado, Juan Luis, lo hago enteramente mío, tanto los contenidos como el orden en lo que lo han mostrado. Lo hago enteramente mío. Con lo cual, más que plantearlo de una manera distinta, lo que voy a hacer es como una especie de notas a pie de página, por decirlo de alguna manera, de lo que tú has expresado y hago enteramente mío. Primera nota a pie de página. Es crucial, como tú has dicho, esta pregunta. ¿Estoy viviendo de verdad? ¿Soy yo el que vivo? ¿Soy yo el que actúo? ¿Estoy viviendo la vida? Yo sé que esta pregunta puede parecer retórica a algunos o estúpida a otros, pero esconde una gran verdad. Escuchándote, recordaba una obra de Oupinsky de la primera parte del siglo XX que tiene como título Fragmentos de una enseñanza desconocida. Y en esa obra, Oupinsky relata los años que estuvo como discípulo de Gurdjieff, el maestro armenio. Y relata cómo Gurdjieff, por ejemplo, eh, aceptaba o no a personas que querían aprender con él, que querían ser sus discípulos. Y hay una escena de fragmento de una enseñanza desconocida donde dice que era muy usual que llegara alguien a hablar con Gurdjieff, nos cuenta Upinski, llegaba alguien a hablar con Gurdjieff que quería ser su discípulo, quería que lo admitiera, ¿no?, en su escuela, por decirlo de alguna manera. Y claro, hay que ponerse en la situación. Alguien llega a una persona que tiene
una identidad de sabia, ¿no? Y quiere que te acoja como discípulo. Nos ponemos en el lugar de esa persona que aspira a ser discípulo. Y claro, esa persona empieza a hablar de ella, porque yo no sé qué, porque yo he hecho esto, porque yo he hecho aquello. Es decir, se pone en valor para que Gurdjieff lo acepte como Ojo, discípulo. Y claro. nos cuenta Upinski que lo usual es que Gurdjieff escuchaba unos minutos y había un momento determinado que lo interrumpían. Dice, por favor, cállese usted ya. Era en la época en que la gente se hablaba de usted. Cállese usted ya, por favor. Usted en su vida ha hecho nada y me temo que por el camino que lleva nunca lo hará. Usted nunca ha hecho nada y nunca lo hará. Y el otro se había pasado un buen rato diciendo yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Gurdjieff estaba ahí poniendo en evidencia una gran verdad. ¿De verdad eso lo has hecho tú? ¿No son los sistemas de creencia? ¿No son lo que viene de fuera y tú eres una especie de reacción? No estás haciendo, estás reaccionando. Tus acciones son reacciones. Esto es una verdad como una catedral. Yo recuerdo que cuando leí estas dos páginas donde se narra esto de fragmento de una enseñanza desconocida, fue como un terremoto en mí, porque por honestidad me lo tuve que plantear a mí mismo, no solamente lo que estaba leyendo, planteármelo a mí. Y efectivamente tenemos que reconocer que hacemos muchas cosas en nuestra vida que las hacemos por inercia, como reacción, como simplemente un mecanismo automático por lo que viene de fuera. Y claro, esto realmente cuando ahondamos en él nos lleva a una frase de Cristo, que es una frase sorprendente, ¿no? Por su contundencia, pero que tiene que ver con ese zombie. Otra nota a pie de página a lo que tú has dicho, zombies. Se habla mucho actualmente de zombies, pero es que los evangelios, Juan Luis recoge una escena donde hay una persona, un joven, que quiere ser seguidor de Cristo Jesús, quiere ser seguidor de él. Y cuando dice, bueno, ven y sígueme, le dice Cristo. Y el otro responde, sí, pero espera, porque voy a enterrar a mi padre se ha muerto y voy a enterrarlo. Y Cristo, que es puro amor, le dice a esta persona, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otra frase de estas que conmueven y que o nos deberían originar un seísmo interior. Hay muertos que parecen vivos, pero están muertos. Claro, cuando eres un zombie, efectivamente tiene que ver con este estar totalmente bombardeado por el inconsciente colectivo, los sistemas de creencias, lo que te dicen y lo que te enseñan, lo que te muestran, lo que te proponen, lo que te indican, lo que valoran, los medios de comunicación, las instituciones, tu familia, los amigos, el colegio, la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no estás viviendo la vida, eres simplemente una reacción, no estás actuando, estás reaccionando. A partir de ahí, ciertamente, esto hay que darse cuenta. No se trata de rasgarnos las vestiduras, sino de tomar conciencia de que esto es así. Tomar conciencia en esta sociedad, además, en la que estamos. Esto es mucho más que nunca antes, siempre lo ha sido, pero ahora es más que mucho antes por todo el influjo de las redes sociales, de las tecnologías mal utilizadas, no al servicio del discernimiento, sino al servicio precisamente del monitoreo, del dominio, del control, del miedo, etcétera, de la inestabilidad, de la inseguridad, de la incertidumbre, que nos van encadenando a una forma de vivir que, como decíamos hace un ratito, no es vida, es convertir la vida en un acto de mera supervivencia. Y cuando todo esto ya lo vamos de alguna forma anclando en nosotros, volvemos a lo que decíamos hace un rato, es el momento de recordar ese gran parámetro que es el amor, la gran herramienta que es el discernimiento y la presencia de lo que somos. Hay que prestarle atención a lo que hay dentro. Tú lo has compartido muy bien además en esta especie de compendio tan maravilloso que has hecho, porque cuando además lo que somos se hace presente, aparece el entusiasmo, aparece las ganas de vivir, aparece la vida de verdad. Y no es que las cosas te vayan bien o te vayan mal a juicio de la mente, ya entras en otro orden, ya entras en otra dimensión. También lo han enseñado los sabios y esto no va de bienestar. La gente quiere sentirse bien, sentirse bien.
en esta sociedad se aspira al bienestar. Y fíjate, la misma palabra te lo dice, bienestar, malestar. Ahora está, ahora no está. Tenemos que aspirar a algo más legítimo, más verdadero, más auténtico y más permanente, que es la felicidad como el estado natural del ser. La felicidad que tenemos dentro escondida y que tenemos que manifestarlo. Y fíjate que tú todo esto, y voy a terminar como tú empezaste, hablando de ese precioso momento del nacimiento, ¿verdad? Con esa criatura que te provoca el éxtasis cuando la has puesto sobre tu pecho, y tú dices, no trae manual de instrucciones. Efectivamente, el personaje, este tal Emilio, cuando nació hace ya muchos años, en la hoy Virgen del Rocío de Sevilla, en aquellos tiempos el Hospital Público García Morato, no trajo un libro de instrucciones, pero ojo, ojo, todos tenemos en nuestro ser un maravilloso libro de instrucciones que podemos tener. Volvemos a San Juan de la Cruz, que recogiendo una expresión de Pablo de Tarso, en una de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, lo llama la sabiduría de Dios escondida. La sabiduría de Dios escondida. Todos atesoramos, venimos con ese libro que es la sabiduría de Dios escondida. Una sabiduría de Dios escondida, dice Pablo en sus cartas, que los poderosos de este mundo nunca, nunca llegarán a tener ni a entender. Una sabiduría que está reservada, como decíamos antes, a las personas sencillas, con sed de verdad y visión trascendente de la vida. Así que efectivamente no traemos un manual de instrucciones de este tal Emilio o de este tal Juan Luis, pero nuestro ser trae el más maravilloso manual de instrucciones que puede ser, que es esa sabiduría de Dios escondida, que estamos convocados y estamos llamados con ese propósito de vida al que tú has hecho mención, estamos llamados a hacer real, a ir descubriendo y a ir plasmando en nuestro día a día. Muchas gracias, Emilio, de nuevo. Quizás para mí la instrucción más importante sea que no somos alguien intentando escuchar al alma, sino el alma aprendiendo a no olvidarse de sí misma. Vamos con crear salud. Emilio, hay algo que cada vez siento con más claridad, que no hemos venido solo a entender la vida, que no es poco, sino que hemos venido también a crearla. Y para mí crear tiene que ver con sintonizar, con esas cualidades innatas, esas formas de ser, esa expresión de la conciencia que somos, y esas que nos, no cualquiera, sino la que nos expanden, la que nos entusiasman y la que nos acercan a nuestra realidad. Sin embargo, a veces escuchamos por ahí algo así como, no hay nada que entender. Y yo siento que aquí falta algo importante, porque el amor, si no va acompañado de sabiduría, es un amor ciego. Y lo ciego no libera, puede confundir, es fanatismo. El amor verdadero, ese que sana, ese que ordena, es amor sabiduría. Es el que permite que el alma afine su instrumento, que es el cuerpo. Entonces, le permite vaciarse de lo que no es, de lo que no es coherente, de lo que está enfermo, de lo que no se corresponde con la luz que somos. Y aquí aparece algo muy práctico. Entrar en parasimpaticotonía, es decir, en relajación, dejar de pedir fuera lo que en realidad estamos llamados a activar dentro, sería, por ejemplo, no tanto ayúdame a transformar Saint Germain, sino Padre, activa en mi personaje, la capacidad de transformar. Y sería no tanto protégeme, Quan Yin, sino me permito sostenerme con compasión. Viene algo importante también después de esto. Estar receptivo a la llegada de esa vibración. Hágase en mí según tu palabra. Como si en el fondo no necesitáramos tanto mejorar el alma, sino recordarla. Que la mente la pudiéramos sitiar lo suficiente como para recordar eso que somos. Y ahí va la pregunta, Emilio. ¿Hasta qué punto el verdadero camino no consiste en buscar fuera, sino en aprender a activar conscientemente dentro de nosotros esas cualidades que ya somos, ¿no? Ese es quizás un paso clave para dejar de vivir desde esta dependencia del personaje y empezar a vivir desde la coherencia del alma. Precioso, Juan Luis, precioso. Y aquí también, además, podemos y debemos acudir a las enseñanzas de grandes almas encarnadas
que se han hecho estas preguntas que tú formulas y desde su hondura espiritual nos han aportado una serie de cuestiones que no es que tengamos que creérnoslas, pero que nos tienen que servir de pista y de orientación. Efectivamente, nuestra alma, tú lo has dicho muy bien, es que la dimensión álmico-espiritual, el ser álmico-espiritual, es lo que somos. No se trata de que Emilio tenga un alma, ¿no? Es que hay un alma que está encarnada en Emilio, ¿eh? Y por tanto, esto que es de puro sentido común, pero que has hecho muy bien en recordarlo, porque lo olvidamos. Yo me encuentro que la gente está buscando a su verdadero ser. Vamos a ver, tu verdadero ser es tu verdadero ser. No puede ser que se aleje de ti. Es como una sombra que está buscando el cuerpo que genera la sombra. Tú no eres la sombra, tú eres el cuerpo que genera la sombra. Con lo que tenemos que cambiar la perspectiva. No se trata de que la sombra busque al cuerpo, no. Se trata de que el cuerpo tome conciencia de lo que es. Se trata de que el ser tome conciencia de lo que es. Y eso significa que, y ahí voy a las enseñanzas de estos grandes sabios, nos han dicho que nuestra dimensión álmica espiritual, nuestra alma, lo que realmente somos, tiene unas cualidades innatas, tiene unas, en terminología mística se le llama unas potencias, tiene unas potencias. Son potencias latentes. ¿Y qué corresponde? Hacerlas patente. Lo que es latente, hacerlo patente. Todas las almas encarnadas en todos los personajillos que andamos por este mundo tienen esas cualidades. Esas cualidades las desgranó muy bien Platón, por ejemplo. Las llamó virtudes y a partir de las virtudes vienen antes las aspiraciones, los ideales que tienen que ver con estas cualidades del alma. Y en la mística cristiana se le ha dado ese nombre de potencia, las cualidades del alma que están ahí, latentes y que corresponde hacerlas patente. En el precioso camino de la vida, en la singladura de la vida, que esas cualidades de lo que somos se hagan realidad en este personaje. Y esas cualidades, esas potencias, no son 500.000, son tres, ¿no? No estamos hablando de algo complicado y que donde haga falta tener mucha capacidad ahí. No, no, estamos hablando de tres. Y están muy bien resumidas en la obra de Agustín de Hipona, en la obra de Tomás de Aquino, están muy bien en la obra de San Juan de la Cruz, están muy bien resumidas. Memoria, voluntad y discernimiento. Memoria, voluntad y discernimiento. Memoria, no la memoria intelectual, la memoria de lo que es, la memoria de lo que somos, el recuerdo de lo que es y el recuerdo de lo que somos. Hay que recordar que Siddhartha Gautama Buda enseñaba que la gran causa del sufrimiento humano es el olvido de lo que somos, la ignorancia de lo que somos, el amnesia, el Alzheimer de lo que somos. Tenemos que recordar lo que somos, poner en valor lo que somos y lo que es, lo divinal que hay en todo, lo divinal que hay en mí, la esencia que hay en todo, la esencia que hay en mí. Esa es la memoria como primera potencia del alma que de latente tenemos que convertir en patente. Después la voluntad. La voluntad es fundamental. Fíjate, hay una frase de un místico sufi, Rumi, que dice, quien tiene voluntad carece de voluntad. Es otra provocación, una especie de contrasentido, pero que es provocador. Quien tiene voluntad carece de voluntad. Vamos a ver, la voluntad no es la de este tal Emilio, no es la del pequeño yo. Como yo llame voluntad a lo que le interesa, los apegos, las reacciones bajo los sistemas de creencia que hablábamos antes de este pequeño yo llamado Emilio, si eso es lo que entendemos por voluntad, no vamos a plasmar la verdadera voluntad. La verdadera voluntad es la voluntad del ser, el ser que se hace presente, el ser que se guía por parámetros que no son de este mundo, aunque hay que traerlos a este mundo. Parámetros podríamos decir que son del cielo, que tenemos que hacer verdaderos en la tierra. Y eso se necesita voluntad. Claro, esto es un tema que la New Age, en muchos ejercicios que se hacen actualmente, no se le da importancia a la voluntad. La voluntad no es el esfuerzo,
El esfuerzo tiene que ver con la voluntad del pequeño yo. La voluntad verdadera no es esfuerzo, es plenitud, es gozo, es la acción consciente desde el ser que somos. Y junto con la memoria y junto con la voluntad, el discernimiento del que ya hemos hablado. Con lo que estas tres grandes cualidades del alma estamos convocados a hacerlo presente. Y fíjate, y con esto termino, que hay una expresión en la sabiduría de la Academia Pitagórica que a mí también siempre me ha gustado mucho recordar, que es la expresión telos, telos. Fíjate que en la tradición oriental del Extremo Oriente se indica que cuando lo que somos encarna, cuando el alma encarna, encarna con un propósito de vida. El alma no viene aquí ni por casualidad ni por entretenimiento. Encarnar es un ejercicio muy potente, no es ninguna broma. Entonces el alma cuando encarna, encarna con un propósito, tiene un propósito de vida. Lo que tú lo citabas el término, hace un ratito lo citabas, lo que en la tradición oriental es el Dharma, con D de dedo, Dharma, Dharma. Pues en la Academia Pitagórica se apretaba un poquito más el tema, porque se decía esto mismo, pero fíjate qué forma tan bella. Decía que el ser humano tiene un telos. La palabra en griego clásico es telos, telos. ¿Y el telo qué es? Pues tú, que como veterinario vives en continua conexión con la naturaleza, el telos es lo que en potencia tiene una semilla, por ejemplo, o tiene un embrión, por ejemplo, y está llamado a hacerse real. Dicho coloquialmente, una semilla de roble, ¿cuál es el telo? Ser roble. Un embrión de cualquier animalito o de una persona, ¿cuál es su telo? Ser ese animal, ser esa persona. Es decir, todas las formas de vida tienen un telos. Es como algo que la anima, que está en el núcleo más íntimo y que está llamado a hacerse real. Un telo que debe crecer, que debe fructificar, que debe realizarse. Pues bien, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, tener en cuenta que tú, yo, en lo que realmente somos, aquí encarnados, hay un telo que tiene que ver también con estas potencias del alma a la que hemos hecho mención y que estamos llamados a cultivar ese telo, a regarlo, a darle fuerza, a ponerlo en su sitio, a darle valor para que ese telo vaya germinando y el roble finalmente sea realmente un roble. Que no nos quedemos ahí simplemente como algo que pudo ser y no fue, como una haz de probabilidades. No, ese haz de probabilidades vamos a hacerlo real, querido amigo. Muchas gracias, Emilio. Vamos a hacerlo real y vamos ahora a hablar de una cosa que es muy real, pero que se llama milagros. Los milagros en salud existen y yo sé cómo funcionan. Emilio, hay algo que me gustaría abordar contigo en este sentido con honestidad y también con cierta valentía. Porque es un tema que dependiendo de cómo se mire, pues puede parecer extraordinario o profundamente natural. En nuestras conversaciones anteriores hablábamos de la enfermedad, pero no solo como un fenómeno físico, sino la expresión de una pérdida de ritmo y de desconexión entre los distintos niveles, el cuerpo, la energía, la información, la conciencia, como si en el fondo la enfermedad fuera un lenguaje, un intento de la vida por devolvernos algo de coherencia. Y también compartíamos algo importante. Cuando vamos solo al síntoma, sin comprender el origen, muchas veces lo que hacemos es silenciar el mensaje, pero no transformarlo. Sin embargo, cuando se accede a ese origen, algo se recoloca en profundidad. Aparecen los fenómenos que muchas veces llamamos milagros, pero que quizá no lo sean tanto y sean el resultado de leyes que todavía no conocemos. Te comparto esto también, no solo desde el hablar, sino desde la experiencia directa. Ya sabes que a mí me gusta siempre poner ejemplos de casa, porque así no me voy muy lejos. Es desde lo vivido. Mira, durante 3 años, que se dicen enseguida, empiezas a contar días y son un montón. Cada vez que intentaba comunicar algo importante, se desencadenaba una tos de garganta intensa que me impedía hablar. Lo consulté, te digo, otorrinos, en fin, todas las maquinitas y no había un diagnóstico claro. Sin embargo, tras dos intervenciones muy concretas,
Una de ellas, una lectura profunda de una persona que tiene la sensibilidad especial de ver, pues me dijo, mira, tienes ahí un ente, Juan. Bueno, no voy a profundizar por ahí, pero un ente. Y una sesión de trabajo a nivel sutil con ángeles, una chica que es un ángel ella también, que está en Brasil. Esa tos desapareció de 3 años en 2 semanas. Ujú. En mi familia, mi hija, cuando era pequeñita, estuvo hospitalizada por arritmias, con todo lo que ello implica, pruebas, medicación, holters, previsión de medicación de por vida. Y sin embargo, tras un trabajo de sanación a distancia que hacíamos de aquella en Sintergética, desde Málaga creo que fue, en 2 sesiones esas arritmias cesaron. En mi clínica, en la clínica de todos los días, y ya el último ejemplo, lo observo en muchos casos. Trabajamos no solo sobre el cuerpo físico, trabajamos con vibraciones. Esta es una de las claves, o la clave. Cromoterapia, láser, frecuencias, sobre un campo sutil, el biocampo, que responde a la conciencia y a las frecuencias, a los colores, a los sonidos, al lenguaje simbólico. A todo eso responde nuestro biocampo y después detrás del cuerpo físico. Hay frecuencias que resuenan con el miedo, frecuencias que resuenan con nuestra alma, es que no tenemos que imaginarlo, tenemos que vivirlo, ya está ahí para vivirlo. Y lo hacemos implicando el hemisferio izquierdo, el derecho, pero como algo vivo, como un diálogo. Y esa palabra es importante, a ver si la podemos abordar en otro encuentro, que hoy ya casi se nos va. Porque es la señal vascular autónoma, el mismo pulso del animal o de la persona, el que nos indica el recorrido a seguir, qué vibraciones son las necesarias en su caso, ¿no? Hay que aprender ese idioma, pero está ahí disponible. Nos permite conectar con esa dimensión profundo álmico-espiritual, desde la cual, desde allí, es desde donde la fricción se armoniza y permite que el organismo pues, recupere esa capacidad natural de autorregulación que se llama autopoiesis. Me gustaría proponerte lo siguiente, Emilio. En vez de quedarnos en el fenómeno de estas tres cosas que te acabo de contar, vamos a intentar comprender la estructura. Porque todas estas facultades de medicina nos enseñan la anatomía del cuerpo físico, pero quizá en tecnología de la conciencia ha llegado el momento de hablar, aunque sea brevemente, de la anatomía del ser. ¿Podrías ayudarnos a comprender desde tu visión, que tú conoces bien cómo se estructura el ser humano en sus distintos niveles, en esos campos que se interpenetran? Es que esa es una de las claves, lo físico, lo energético, lo emocional, lo mental, esas dimensiones hasta llegar al alma y a la tríade espiritual, así como para no pedirte, porque ya se podía estar una semana hablando de esto, pues no sé, unos pinceladas, porque las que nos des seguro que nacen de ese amor y de ese corazón, porque podemos entender desde esta arquitectura que lo que llamamos milagro vibracional en salud puede tener en realidad una base mucho más coherente de lo que imaginamos. Así que eso es lo que te pido. Ciertamente. Eh, Cuando hacemos referencia a la constitución del ser humano, hemos compartido hace un rato, hemos recordado hace un rato, que el ser humano es una perfecta conjunción de lo efímero, pasajero y de lo imperecedero. Nuestra dimensión álmico-espiritual es lo imperecedero, lo permanente, lo que es. Y la envoltura, el coche, es lo efímero y lo pasajero. Por tanto, el conductor, que es nuestra dimensión álmica espiritual, está encarnada en un coche para experienciar la vivencia humana. El primer punto a tener en cuenta es que el conductor lleve el mando del coche. Es lo primero a tener en cuenta. El recuerdo de lo que somos, la memoria, etcétera, etcétera. Además, cuando el conductor toma el mando del coche, es cuando el coche se va llenando de discernimiento. Si no, es imposible. Ya lo hemos hablado y no lo voy a repetir. Por tanto, lo primero es que el conductor que somos, recordemos que está ahí, tengamos voluntad para que se haga presente y nos irá impregnando de discernimiento. Ahora bien, ese conductor está encarnado en un coche. El coche es nuestro pequeño yo, sí, pero las grandes tradiciones, la gran sabiduría, nos ha enseñado, al hilo de lo que tú has planteado,
que en el pequeño yo hay distintos componentes que están interconectados entre sí, pero que cada uno tiene su funcionalidad y que hay que conocerlo. Esos componentes, dicho de una forma esquemática y breve, tienen que ver con lo energético, que es lo que las tradiciones orientales llaman, traducidos al español, llaman etérico, energético, etérico. También algunos lo llaman el ámbito vital, el cuerpo vital, lo energético en definitiva. El cuerpo físico, el ámbito emocional y el ámbito mental. Cuando observamos hoy lo que nos enseña la medicina, vamos a llamarlo oficial, se pone mucho, mucho empeño en lo físico. Lo emocional y lo mental está como relegado a un segundo plano y lo energético no se computa. Lo que es el camino inverso al que ha seguido la sabiduría y han seguido grandes tradiciones, todo lo que tiene que ver con la medicina ayurvédica, que viene de los textos védicos. Ayurveda es uno de los cuatro Vedas. Hay cuatro grandes libros. Veda significa ciencia, conocimiento, y hay uno de ellos que es Ayurveda, el conocimiento de la salud, el conocimiento de la salud del ser humano, Ayurveda. O lo enseña también la medicina tradicional china. Ellos, ¿dónde ponen primero el énfasis? Lo ponen en lo energético. Es ahí donde está la primera llave. Cuando hay en nosotros algún tipo de anomalía en lo físico, donde primero tenemos que mirar es a lo etérico, a lo energético. Nos han enseñado, Juan Luis, que lo energético es como el puzzle, perdón, el tapete de un puzzle. Tú abres el puzzle, sacas un tapete y ahora sobre el tapete vas poniendo las fichas. Las fichas es el cuerpo físico, pero hay un tapete. Esas fichas no están colocadas por casualidad. Cuando la señora embarazada, la mamá, en el seno materno empieza a generar células que son inicialmente indiferenciadas, no son de cerebro, de hígado o de corazón, son indiferenciadas, esas células, de forma aparentemente casi milagrosa, se empiezan a ordenar, siguiendo un patrón, siguiendo un molde. Y claro que siguen un patrón, claro que siguen un molde. Hay un tapete etérico energético. Y ese tapete etérico energético también tiene que ver con la vitalidad, eso que nos da fuerza vital, que nos da ganas de vivir. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, entre comillas, y cuando hablamos de salud, es mejor hablar de salud que de enfermedad, evidentemente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la existencia de un componente energético o etérico en el ser humano, que es como la base, que es como la base. Y se nos ha enseñado que ese cuerpo etérico energético hay que nutrirlo. ¿Cómo se nutre? Con la fuerza de la vida, con la vitalidad de la vida, la naturaleza, el encuentro con el sol, con la tierra, con la vegetación, son las grandes fuentes de lo que en el ámbito oriental denominan prana, prana, la fuerza de la vida, la fuerza vital. Vivimos en una sociedad donde estúpidamente nos hemos alejado de la fuerza de la vida. Vivimos que casi no nos da el sol, que no contactamos con lo natural, con la naturaleza, con lo verde. Es tan importante que vayamos recuperando hábitos de vida en donde todo eso se haga presente, el caminar descalzos, no porque eso sea una especie de tema extraño, no, no, el contacto con la tierra, el contacto con la naturaleza. Si puedes ir a un parque que esté cerca de tu actividad laboral o de tu casa, con disimulo, intenta abrazar un árbol. Si no lo abrazas porque te da vergüenza, siéntate con disimulo y pon tu espalda pegado al árbol. Siente la vida, que la vida te impregne, porque eso llena, eso alimenta, eso nutre, eso regenera tu cuerpo vital. Y el cuerpo físico se construye sobre el cuerpo vital. Hay una enorme cantidad de dolencias que tiene actualmente el ser humano que tienen que ver con la fuerza de vitalidad, con la carencia de un cuerpo energético en equilibrio, en armonía. Entonces, esto es crucial que lo tengamos en cuenta. Y, por supuesto, recuperar también las repercusiones que lo emocional y lo mental tienen en nuestro cuerpo físico, Juan Luis, cosa que solemos olvidar. Un ámbito emocional perturbado, turbado, con turbulencia, repercute en el cuerpo físico desgastándolo.
provocando síntomas que llamamos enfermedad, pero que su base verdadera, su causa, está en disfunciones que estamos viviendo en nuestro mundo emocional. Y lo mismo ocurre con el mundo mental. Y por eso, en los momentos que estamos viviendo, una sociedad, vuelvo a decirlo, distópica, removida, acelerada, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental está muy tocado. Debemos ser conscientes de eso. Debemos ser conscientes de que estos sistemas de creencias, estos influjos que vienen de fuera, ¿qué nos están transmitiendo continuamente? Miedo, inseguridad, incertidumbre. Pero no es un día, es un día y otro día y otro día y una vida basada en las carreras, en el culto a la velocidad, en el estrés, en la ansiedad. Y no es un día, es un día y otro día y otro día. Estos son gotas malayas que van afectando a nuestro mundo emocional y a nuestro mundo mental y finalmente esas turbulencias emocionales y mentales repercuten, no puede ser de otra forma, aparecen el síntoma aparece en el cuerpo físico. Así que cuando aparece en nosotros una dolencia física, amén de lo físico que está ahí, deberíamos recapacitar sobre el mundo energético, deberíamos recapacitar sobre nuestro mundo emocional y mental y por supuesto todo esto lo englobo para terminar, Juan Luis, en el hecho de que la vida siempre nos abraza. Es decir, que incluso cuando aparece esa enfermedad, que muchas veces nos empeñamos en intentar acabar con ella sobre el síntoma y no yendo a la causa, lo cual sirve de muy poco porque eso va a ser algo efímero y a medio y largo plazo incluso puede ser que contraproducente. Bueno, pues en lugar de atacar el síntoma, tenemos que preguntarnos cuál es el mensaje, esto a qué se debe y cuál es el mensaje que esto lleva para mí. Porque la vida siempre nos abraza, todo tiene un porqué y un para qué. A partir de ahí, la enfermedad como camino, la enfermedad como mensaje, pero evidentemente eso exige discernimiento, eso exige conciencia. Y eso que efectivamente, tú lo has dicho maravillosamente, no son milagros. Pueden parecer milagros, pero no lo son. Cuando un alma encarnada en su coche aparece una disfunción física, esa disfunción física tiene un sentido profundo en el camino del alma. Y por tanto, si actuamos desde la conciencia y enderezamos el camino, es como si al coche en el salpicadero, la enfermedad sería como una lucecita que se enciende en el salpicadero del coche y nos está avisando que algo está ocurriendo ahí. Si atendemos a la señal, si atendemos al mensaje y corregimos lo que está desgastando nuestro mundo energético, físico, emocional, mental, y lo hacemos, la luz del salpicadero se apaga y por tanto la enfermedad desaparece. Y claro, la medicina oficial dice, esto no tiene sentido, parece una especie de milagro. No, no es un milagro. Todo tiene un sentido profundo y cuando en conciencia nos damos cuenta y atendemos la enfermedad percibiendo que hay un sentido profundo y es una señal para enderezar nuestra vida por un camino distinto y eso lo hacemos, la luz del salpicadero se apaga y eso no es un milagro, es pura tecnología de la La conciencia. conciencia. Y esa es la correcta actitud, Emilio. Somos, y lo dice la física también, somos vibraciones a caballo de otras vibraciones. Incluso el cuerpo físico es eso, son campos de energía que se sobreponen. Entonces, teniendo ese conocimiento, lo que nos falta es tener la experiencia y empezar a vivir como si fuéramos el alma, ¿eh? Ahí tengo mucho que comentar contigo, quizás en otro encuentro podamos hacerlo, pero ahora creo que vamos por la hora y toca despedirse. Y me gustaría despedir este encuentro con una pequeña historia, que posteriormente, a modo de cierre, nos regales tú, si puede ser, una reflexión final. Dicen, Emilio, que hubo una vez un hombre que empezó estudiando la economía de la Tierra, los números, los recursos, las estructuras. Un hombre que comprendía cómo se organiza lo visible, cómo se gestiona lo tangible, cómo se sostiene la sociedad. Pero un día la vida le abrió una puerta y ese hombre que conocía bien la tierra empezó a mirar hacia el cielo. Y en ese tránsito, como dirías tú, descubrió que no había dos mundos, que el cielo no estaba arriba ni la tierra abajo, sino que ambos se encontraban en la consciencia. Y entonces empezó un nuevo viaje.
escribió, compartió y recorrió el mundo. No yo para explicar cómo funciona la vida, sino para recordar qué es la vida. Y así, libro a libro, conferencia a conferencia, experiencia a experiencia, fue dejando señales en el camino. Conócete a ti mismo, qué hay después de la muerte. Dios, los códigos ocultos, como si cada título fuera una puerta distinta hacia una misma casa. Una casa que tú mismo nombraste de forma preciosa, el cielo en la tierra. Y quizá ahí esa causalidad circular que tanto me gusta a mí, es decir, volver a donde empezamos, porque nunca vuelves igual, siempre vuelves con más sabiduría, pues tú empezaste estudiando la tierra para terminar recordándonos que el cielo siempre estuvo en ella. Así que hoy, Emilio, más que agradecerte lo que haces, queremos agradecerte lo que eres y ese modo tan sencillo y profundo que tienes de ayudarnos a recordar, porque en el fondo no hemos venido a traer el cielo a la tierra, sino a darnos cuenta de que nunca dejaron de ser lo mismo. Gracias. Muy bello, querido Juan Luis, te lo agradezco de corazón y seguimos caminando. Aquí somos almas encarnadas. Somos la verdadera comunidad de almas, que es el término etimológico verdadero de la iglesia, no una estructura jerárquica, no una institución, no unos dogmas, no unas normas, no una jerarquía, no, una comunidad de almas. Yo, desde el ser que soy, me siento feliz, entusiasmado de estar encarnado en este precioso planeta y en esta preciosa humanidad, compartiendo con otras almas en esta hermosa comunidad de almas que vamos además en camino hacia lo que ya está aquí, pero a su vez es nuestro destino, con ese amor y con ese discernimiento que nos llevará a esa nueva humanidad en una tierra restaurada que nos anunció Cristo, pero que ya tú estás haciendo en tu día a día. Yo modestamente también lo intento hacer y muchas personas de esa preciosa comunidad de almas estamos en este camino. Así que agradecido desde la comunidad de alma de la que formamos parte. Gracias, Emilio. Gracias a todos vosotros por acompañarnos en este viaje donde la conciencia se hace vida y el amor se reconoce en todo.